presentar el tema sobre la monarquía de la materia humanidades. Este tema está repartido en tres partes por tres integrantes que está conformada por Martínez Rodríguez de Ana Juliet, Nicolás Andrade Ángela y Mesa Pérez Noemí. A continuación hablaremos sobre el tema y esperemos lo disfruten mucho. Hola de nuevo. A continuación empezaré yo el tema, que es la monarquía. Generalmente la monarquía suele asociarse con la gobernanza de la figura denominada rey. Vista desde esta mirada, su antecedente más remoto se encuentra en la Santa Biblia, que es de 1569 a 1990. El Antiguo Testamento, siendo Saúl el primero en ser nombrado así por el Creador Supremo, sobre esta elección advierte el siguiente fragmento bíblico del libro 1 de Samuel 10, 17, 24. 17. Y Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa 18 y dijo a los hijos de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de manos de los egipcios y de manos de todos los reinos que os afligieron. El 19. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y le habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestras millares. 20. Y Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel y fue tomada a la tribu de Benjamín. 21. E hizo que se acercara a la tribu de Benjamín por sus familias y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis. Y le buscaron, pero no fue hallado. 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún había de venir allí aquel hombre, y respondió Jehová: he aquí el escondido ante el besaje. 23. Entonces corrieron y lo sacaron de allí, aquel hombre, y respondió Jehová: he aquí el escondido entre el bagaje. 23. Entonces corrieron y lo sacaron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era el más alto que todo el pueblo. 24. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto a qué eligió Jehová, que hoy semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Está que un dato curioso sería que los príncipes antes eran reconocidos muy abiertamente con solo ver su piel, pues su piel era muy pálida. El término príncipe azul viene del hecho de que cuando ellos vestían ropas normales para salir a la afuera con las demás personas, eran demasiado pálidos y se daban cuenta que eran de sangre real, pues el ser pálido era un signo de pureza, de reinado. Y al verlos, pues veían las venas azules y decían: ah, es un príncipe azul. Más allá de la mitología religiosa, el contexto social del humano en la monarquía es una forma de gobierno, caracterizado por el dominio por el control de un solo individuo sobre la voluntad de los integrantes del soberano. Su origen procede del patriarcado del grupo de familias que integraban una tribu o demos, entre comillas. En esta forma de régimen aparece el rey como figura principal, la reina, los príncipes aparece como dependientes y directos de la corona, y que es un rey. Sobre la cuestión señala Rosesao: hasta ahora hemos considerado que al príncipe como una persona moral y colectiva unida por la fuerza de las leyes y de poseer el estado del poder ejecutivo. Vamos a considerar este poder unido en manos de una persona natural, de un hombre real, el cual es el único que tiene derecho a disponer con arreglo o las leyes. Esto es lo que se llama monarca o rey. La monarquía es una de las formas de gobierno más antiguas de la organización política, ya que se dice desde su existencia desde hace siglos antes de Cristo. Es la forma de gobierno común imperante en diversas ciudades-naciones de la común imperante de la antigüedad y de los propios imperios, pues aun cuando se dicen diferencias conceptuales entre él y el emperador, en ambos casos el poder se concentra en una sola figura. A diferencia de las otras organizaciones políticas, en la monarquía sobre Rousseau, un individuo es el representante de ser colectivo, de tal manera que la unidad moral constituida por el
Príncipe es al mismo tiempo una unidad física en la cual todas las facultades que él reúnen con penosos esfuerzos, en otros se concentran reunidas de manera natural. Esa sería mi parte. A continuación sería la parte de Ángela, que sería próximo. Más allá de la mitología religiosa, en el contexto social del humano, la monarquía es una forma de gobierno caracterizada por el dominio, por el control del solo individuo sobre la voluntad de los integrantes del soberano. Su origen procede del patriarcado del grupo de familias que integraban una tribu o demus. En esta forma de régimen aparece el rey como figura principal, la reina, los príncipes y las princesas, como dependientes directos de la corona. ¿Y qué es un rey? Sobre la cuestión señala Rousseau. Hasta ahora hemos considerado al príncipe como una persona moral y colectiva, unida por la fuerza de las leyes y depositaria en el estado del poder ejecutivo. Vamos a considerar ahora este poder reunido en manos de una persona natural, de un hombre real, el cual es el único que tiene derecho a disponer con arreglo a las leyes. Esto es lo que se llama monarca o rey. La monarquía es una de las formas de gobierno más antigua de la organización política. Se dice de su existencia desde siglos antes de Cristo. Es la forma de gobierno común e imperante en diversas ciudades, naciones de la antigüedad y de los propios imperios. Pues aun cuando se dicen diferencias conceptuales entre el rey y el emperador, en ambos casos el poder se concentra en una sola figura, a diferencia de las otras organizaciones políticas. En la monarquía, expone Rousseau, un individuo es el representante de un ser colectivo, de tal manera que la unidad moral constituida por el príncipe es al mismo tiempo una unidad física, en la cual todas las facultades que la ley reúne con penosos esfuerzos en otros se concentran reunidas de manera natural. Al ser la monarquía un imperante constitutivo de diversas ciudades-estados, su misión principal radicaba en la defensa de su propio territorio y propiedades y en la preparación en el arte de la guerra. Roma constituye un referente de este régimen, como lo advierte Porrúa en la siguiente expresión. La fundación legendaria de Roma se remonta al año 750 antes de Jesucristo. En los primeros tiempos, la forma de gobierno fue monarquía electiva. Había dos clases sociales. Una de ellas, los patricios, eran ciudadanos y tenían derechos políticos. La otra, sin derechos políticos, constituían la plebe. Pero aun cuando en el régimen monárquico el poder se concentra en un solo hombre, existe el reconocimiento de poderes intermedios, dependientes y subordinarios, los cuales, de acuerdo con Montesquieu, constituyen la naturaleza del gobierno monárquico, es decir, de aquel en que uno solo gobierna con leyes fundamentales y son poderes subordinarios, refiere el autor. Porque en la monarquía el príncipe es el origen de toda potestad política y civil. ¿Cuál es ese poder intermedio subordinario? Al respecto señala el mismo pensador político. De esta forma, estos depositarios de las leyes por encomienda del rey constituían los canales de acercamiento del pueblo con el monarca. Para estos mantenían el título de majestad, aunque para el pueblo era incuestionable el título de la realeza. De acuerdo con Tomás Hugues, no era considerado como representante suyo. Esta denominación se utilizaba sin réplica alguna como título peculiar de aquellos hombres que por mandato del soberano eran enviados por el pueblo para representar sus peticiones y darle su opinión. Aunado a la ausencia del reconocimiento del rey como representante del pueblo, subyace la inexistencia de todo elemento distintivo de la formación ética, el amor a la patria. Así lo advierte Montesquieu en la siguiente expresión. El Estado subsiste con independencia del amor a la patria, del deseo de la verdadera gloria, de la obligación de sí mismo, del sacrificio de los más caros intereses y de todas esas virtudes heroínas que encontramos en los antiguos y solo de oídas conocemos.
A diferencia de los otros regímenes de gobierno, en la mayoría de los casos, pues en otras eran nombrados por asamblea, la monarquía se caracterizó por constituirse en un legado, en una sucesión hereditaria que correspondiera al hijo mayor. Así que en la antigüedad pudiera decirse que el gobierno en este caso constituía un patrimonio de familia y solo podría dejar de serlo cuando, vencido por sus adversarios, era sometido a la ciudad-estado o el estado moderno por un adversario.